recordamos que el origen del ser humano es espiritual y universal. Espiritual, pues por el soplo de Dios, que como pueden corroborar ustedes mismos en el idioma hebreo, es portador de simiente, ya que la N de Neshama, que es como se dice en el soplo o aliento en el hebreo, es representado como un esperma o una simiente, y enseguida viene la terminación SM o Shama, que nos aporta la riqueza semántica de significado, pues, de Shem o Sem, Shama, que van a dar en contenido a los conceptos de cielo, espíritu, aliento, carácter, nombre y la oración del Shema. Pero sobre todo, el matiz que queremos enfatizar es escuchar, que también quiere decir Shema Israel, ¿verdad? Escucha Israel. Entonces el aliento o soplo tiene que ver con todo lo mencionado y a la vez comportar la semilla en el espíritu para que todo aquel que escuche para obedecer la pueda recibir. Pues desde entonces la fe es por el oír y el oír por la rema de Dios, por la palabra, pero más que palabra por el verbo de Dios, porque en el griego dice rem, verbo de Dios, palabra viva de Dios. Romanos 10:17, es decir, por la palabra hablada, ¿verdad? Expresada, puesta en acción y obra, el verbo. Esa semilla que viene en el aliento del Altísimo es la que hace hijos de Dios. Y si hijos, familia, pueblo, gente, linaje, estirpe de Dios, a todos aquellos que deciden escuchar para obedecer y creer, incluyendo a los hebreos que así lo hagan. Universal por la tierra, el barro, el polvo de donde fuimos tomados todos los humanos. No podemos dejar fuera ninguna raza, pues todos somos polvo por un lado, pero hijos de Dios por el otro, desde Adán. Lucas 3:38. Caminamos también algunas de las consecuencias de la mala elección del ser humano, empezando por la degradación de su identidad desde el espíritu libre, a cuya semejanza fue insuflado y poéticamente configurado con una complejidad y a la vez sencillez espectaculares, hasta el disperso y fragmentario polvo de la tierra, mero barro, sin fuego de trascendencia, después de la disociación y enajenación de sus componentes como ser humano, y con ello el divorcio y la división con esposa, hijos y seres queridos, es decir, la devastación del nido de Dios y con ello de su propio nido, del ser humano, y con el rechazo para prepararse para gobernar el mundo en coordinación con su creador, la pérdida de toda su variada, gratuita y riquísima gastronomía, la obstrucción del acceso a la frescura, belleza y bienestar del florido vergel en que habitaban, y el alejamiento y enemistad con los reinos, tanto el vegetal como Dios es siempre responsable, no iba a dejar devastado así su querido nido humano y su extremo cariño y cuidado por él. Logramos ejemplificar esto con dos metáforas bíblicas que él mismo utiliza, ¿verdad? Una es la niña de los ojos de Dios y la otra el cuidado sabio y ardiente de celo que muestra el águila por su nidada. Examinamos el celo de Dios por su nido en esa luz. Por cierto, la palabra nido en hebreo se escribe QN y se pronuncia can, y su base consonántica es la Q y la N. Vimos también la etimología hebrea de las consonantes QN que dan base a la formación de varias palabras pertinentes a las consideraciones que estamos haciendo en este estudio. La QN forma la palabra Caín, con Q, ¿verdad? Y Caná, que significa celoso, y Can, nido, ¿verdad? Entonces de ahí dedujimos que el celo de Dios estaba incrustado en el nombre de Caín para que celara el nido de Dios que la serpiente acababa de devastar, y como primogénito en la descendencia de la mujer, que era él, cumpliera su parte de herir la cabeza de la serpiente, pero en lugar de ello hirió la cabeza de su hermano y desterró la esperanza que pendía de que él tomara la responsabilidad de su nombre y de cuidar la simiente santa que también estaba en su hermano, pero él no quiso ninguna de las dos responsabilidades espirituales y acabó con ello. Entonces vimos también cómo Caín escogió irse por la vertiente equivocada, tanto en su vida como de los significados de su nombre, dada la libertad con que fue creado, ya que el nombre de Caín también significa poseer, adquirir, pues este aspecto le gustó
y a eso se dedicó. Consideramos también la ficticia, hipócrita y arrogante ofrenda de Caín y su ensañamiento contra Dios al no aceptarla. Y finalizamos con una referencia al camino de Caín que menciona a San Judas, no el Iscariote, en su carta, y este contenido es al que quisiéramos dedicarnos ahora, el camino de Caín. Cuando San Judas en su carta, que es una de las más pequeñas del Nuevo Testamento, pone a una estirpe de personas peligrosas que estaban devastando al pueblo de Dios desde aquel tiempo, es muy específico para aclarar sus características, y una de las principales que da es que se han ido por el camino de Caín. Judas 1:11. Veamos algunas de sus implicaciones. Cito la carta de Judas, literal. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, algunos, dice la Biblia de Jerusalén, algunos que hace tiempo la Escritura señaló ya para esta sentencia, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacentan a sí mismos. Nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con tantas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es la carta de Judas literal. Entonces intentaremos ahora destacar algunos de los puntos importantes. Dice: contendáis ardientemente por la fe, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. La primera recomendación de esta carta va a dar al tema del celo por el bien.
que venimos hablando, pero la palabra que utiliza es aún más fuerte. Epagonizomai. Ahora está en griego porque es el Nuevo Testamento. Epagonizomai. ¿De dónde viene la palabra epagonizomai? En el griego antiguo tiene que ver con agonía, vaya, ¿verdad? En el griego antiguo se puede traducir como luchar o competir con esfuerzo adicional, en un sentido figurado y literal. Es un verbo que combina pi, que significa sobre o además, y agonizomai. Dice agonizomai, significa luchar o competir, por lo tanto epagonizomai sugiere una lucha o competencia con mayor intensidad. Bueno, hasta la agonía, ¿no? Esta palabra en español, además de luchar, significa agonía, es decir, lucha hasta la muerte, luchar a morir. Entonces no solo es tener celo por el nido de Dios, es decir, el pueblo de la fe, sino luchar a morir por defender la fe contra los que se han infiltrado encubiertamente para acabar con ella, es decir, para acabar con el nido de Dios. ¿Y quiénes son esos hombres? Los que siguen el camino de Caín. ¿Y en qué consiste dicho camino? Pues la Biblia es muy clara y específica para describirlo. Citas literales. Número 1. Han entrado encubiertamente. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Es tan común el día de hoy. Gente que está usando la gracia de Dios para hacer lo que literalmente le da la gana, ¿no? Pero en el nombre de que Dios pues, nos trata con gracia y nos va a perdonar. Niegan a Dios, el único soberano. Niegan a nuestro Señor Jesucristo. Son soñadores, mancillan la carne. Estoy citando, son puras citas. Rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál es el camino de Caín? Pues la errancia, la vida sin propósito, ¿no? La vida de eterna errancia. ¿A dónde vas? A donde sea. ¿Cuál trabajo te gusta? ¿Cuál trabajo? El que sea, donde me paguen bien, o sea, no hay un propósito en la vida espiritual, vaya, noble, que rebase las necesidades físicas de comida y de casa, ¿no? Dice, se lanzaron por lucro en el error de Balaam, perecieron en la contradicción de Coré. Hoy no tenemos tiempo para entrar en estos aspectos, ¿verdad? del error de Balaam y la contradicción de Coré, pero algún día los tocaremos. Son manchas en vuestros ágapes, comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Cualquier doctrina se los lleva, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, esfuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Burladores, andarán según sus malvados deseos. Causan divisiones, son sensuales, no tienen al espíritu. Y esta misma carta pues nos pone algunos de los castigos que recibieron. Dice, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pues hasta aquí lo dejamos y en la próxima ocasión intentaremos abordar el tema de la descendencia de Caín. Hasta pronto.